Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Cristina Santisteban y Hola. su servidor Juan Manuel Hernández. El día de hoy tenemos un tema interesante, creo que para mucha gente, sobre todo que de esas personas que les gusta o andan buscando la forma de emprender, y que creo que partimos de algo que a veces no tomamos en cuenta, precisamente con algunas actividades que realizamos. Pero para ir ya un poco más al grano, ¿cuál es el título, Cristina? Nuestro tema de hoy es de pasatiempo a negocio y cómo convertir tu hobby en tu fuente de ingreso. Ok, muy bien. Entonces, para poder partir de algo concreto, vamos a hablar primero de qué es un hobby. ¿Qué es un hobby? ¿Cómo lo ves tú? Que disfrutas hacer y Ajá. que eres bueno. Ok. Y en su mayoría por eso lo disfrutas hacer. Porque eres bueno. Sí, digo, si no sientes que eres bueno, Sí. bueno, no sé, hay gente que de repente tiene un hobby y lo hace aunque Ajá, sienta que no es intensean y necesariamente, quieren ser buenos y le meten mucho tiempo para pero le mejorar y meten no se tiempo, les ¿no? da. Pero lo siguen haciendo. O sea, sigue Pero siendo bueno, su hobby, sigue siendo un hobby aunque no seas bueno, sí. ¿no? Sí. Que creo que eso es de todas formas es interesante. Aquí buscando alguna definición, teníamos por ejemplo que un hobby es una actividad que se realiza por gusto y de forma recreativa en el tiempo libre. Ejemplos de hobbies pues pueden ser desde la lectura, coleccionismo, jardinería, pintura, fotografía y deporte. Aquí habla mucho de precisamente esas actividades que puedes hacer en tu tiempo libre, ya sea que estás estudiando cuando eres más chico, ya sea cuando ya estás trabajando y lo haces en tu tiempo libre, que precisamente implica que el tiempo en que no vas a estar trabajando se lo vas a dar a esta actividad. Sí. Y creo que aquí hay una parte como bien importante dentro de un hobby, que sí hay que considerar que normalmente pues el hobby va a ser algo que le vas a estar dando un tiempo y sobre todo lo vas a tratar de hacer de forma constante, ¿no? O sea, Sí. creo que la disciplina, normalmente los hobbies requieren de disciplina, del hecho de que te pongas, yo creo que para considerar un hobby como tal, tienes que pensar en una actividad que vas a hacer de forma disciplinada. O sea, no es como que nada más lo vas a hacer una vez, ¿no? Pues no creo que eso sea un hobby. ¿No? ¿Por qué no? No, porque un hobby es algo que haces porque te gusta, no porque tienes que. Y Sí, algo pero- que haces con disciplina es, quieras o no hoy, lo tienes que hacer. Eso es disciplina. Pero ahí no Y estaría de el acuerdo. hobby, Porque si pues, o sea, es- entiendo lo que me dices. O sea, sí estoy de acuerdo. Ajá. Pero es que siento que piensas que la palabra disciplina le quita lo divertido. Sí, tengo un problema con la disciplina. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya lo veo de que a fuerzas. Exacto. Sí, Pero no necesariamente. pero sí, ¿no? O sea, el hecho es que como que vamos a suponer que tú tienes algo que haces, pero la disciplina es, por ejemplo, que lo haces siempre a la misma hora. ¿No? Vamos Ok, a suponer que sí. te gusta correr. Ujú. La disciplina entra cuando dices todas las mañanas me voy a levantar a las 7 de la mañana y me voy a ir a correr, Sí. ¿no? Sí. Si lo haces de repente, un día sí, otro no, o 3, Pero sigue siendo 2, un lo hobby. dejas. Lo hago 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Ok, sí, pero Porque imagínate que llevas así 4 años. lo que Pues no lo haces diario, pero llevas muchísimo tiempo haciéndolo. Claro, pero yo creo que lo que lo hace hobby como tal tendría Ajá. que ser que tú empieces a tener esa disciplina de hacerlo de forma constante. De forma Ok. constante como con cierta Y circunstancia. que te involucres también más, ¿no? ¿No? O sea, exacto. O sea, Ajá. como que el hecho, si lo haces así como X, porque de repente te invitan o de repente vas a una clase y luego lo dejas de hacer, no Ajá. sería un hobby. O sea, yo creo que el hobby tiene que entrar dentro de esa situación en Tiene donde que ser algo tú, frecuente en exacto, tu vida. ¿no? Sí. Y eso es lo que yo le llamaría en un punto disciplina, el hecho de que tú te des ese tiempo para hacerlo. ¿Tú tienes hobbies? Sí, ¿Cuáles? varios. ¿Cuáles? La música, Ok. por ejemplo. ¿Sacas a pasear a tu perrito? No ¿Se tanto cuenta? como debiera, no. Sí. No, ese no sería uno de mis hobbies, no lo tengo como hobby. Porque aparte tu perro requiere mucho paseo.
Ya lo sé, por eso la pongo a corretear una pelota dentro de mi casa y luego se quejan mis vecinos por eso, pero... Y tu casa destruida. Y mi casa destruida. Pero, por ejemplo, sería la música, me gustan mucho los coches, entonces me gusta normalmente leer mucho sobre eso. A mí también me gustan los coches. Y leer me da flojera porque no entiendo las palabras técnicas del motor o por qué arranca tan rápido, pero sí me interesa muchísimo y me encantan los diseños y sí, o sea, me sé las marcas y el año y el modelo. Ok. Sí. Porque, por ejemplo, lo que me pasaba a mí con los coches, de que era un hobby, era, por ejemplo, que compraba, y podrás ver en la parte de atrás que ya te he enseñado la colección de revistas, pero justo una de las cuestiones era eso, o sea, en su momento era siempre, cada mes, de forma casi religiosa, los primeros días que sabía que salía la nueva revista, ir a comprarla. Y me la aventaba en 3 días, ¿no? O sea, completita, ¿no? Era parte de mi hobby. A lo mejor no estaba haciendo algo directo con los coches, pero era el saber del tema. Y sí cuenta como eso, ¿no? Sí, o sea, era parte como de algo que con lo que te entretienes y quieres saber más, ¿no? Uh-huh. Tú, por ejemplo, tu hobby principal, ¿cuál sería? Sí, sacar a mi perro es una prioridad, ya sea en la mañana, en la noche, o sea, me siento mal si no lo hago, entonces lo hago parte de mi rutina. Escuchar un podcast de... Este podcast. Otro también. Es como... ¿Pero llama... ¿Te fijas cómo si ya tienes cierta disciplina para esas cosas? Sí. Y sí lo tengo que anotar y ponerle en check de que lo hice. ¿Ves? Sí es parte de y no le quita lo divertido, ¿estás de acuerdo? ¿O no le quita lo interesante para ti? Sí, no. Ya entendí. Sí, no. No, es no como... me había dado cuenta en que tenía disciplina en eso. Escuchar el podcast, sacar a mi perro, intento hacer ejercicio, pero luego me da flojera. Ok. Mi trabajo. Bueno, tu trabajo de la fotografía, por ejemplo. Pero no ir, o sea, porque sentarme a editar fotos, pues ya es como uno de mis hobbies, o sea, ocupo mucho tiempo. Bueno, que de hecho ahorita vamos a ir a ese tema porque ¿O eso no cuenta como hobby? Tal vez no. Porque, por ejemplo, lo intento hacer más divertido, no de que en mi casa sentada en la noche. No, o sea, me voy a una cafetería, llevo a mi perro, un lugar que sea pet friendly, me pongo audífonos y me echo 3 horas editando fotos. Ok. Pero bueno, justo ahorita vamos a hacer eso porque vamos a tomar de ejemplo lo que es tu hobby y que ahora lo estás convirtiendo en un negocio. Ok. ¿No? Sí. Pero creo que sí es interesante pensar. Es que sabes que de repente a la gente le preguntas, ¿cuál es tu hobby? Y de entrada... O sea, sí dicen su trabajo. De entrada hay quien te llega a decir su trabajo. Sí. Pero la verdad a mí me ha tocado dando clases, por ejemplo, en universidad, que la mayoría de los casos casi no tienen hobbies. No tienen hobbies. Y eso la verdad se me hace... cañón. A mí, de las cosas que me gusta cuando inicio un curso, preguntar es eso, porque se me hace una cuestión bien interesante que te dice mucho de la personalidad de la gente. O sea, los hobbies que tienen. Y normalmente les digo, es que es importante que los tengan. Y sí siento que de repente hubo una generación en que ha perdido como esa parte de hacer los hobbies. No sé si de repente lo que pasó es que los papás como decían, no, prueba de todo. Y los hacían probar de todo, pero no se quedaban en nada al mismo tiempo. Lo que no había disciplina para nada, ¿no? Sí. Que si la tomas, entras a taekwondo y tienes una disciplina, ¿no? Sí. Que creo que son las cosas que son interesantes de eso. Te metes a natación y tienes una disciplina. Sí. Y aparte lo que conlleva en tu día tener ese hobby. Claro. No te vas a desvelar, a qué hora vas a ir aquí, allá para poder llegar a la natación a esta hora. Vas a tener que a lo mejor entrenar más días, entonces se vuelve más de tu vida, pero no, la verdad no los tenemos. Por ejemplo, uno de mis hobbies también es jugar fútbol los sábados y voy religiosamente, pase lo que pase, hasta el día que nació mi hijo, estuve ahí. Después de que ya salió y todo en orden. Con permiso. Vamos al fútbol a repartir puros, ¿no? Pero justo como que son ese tipo de cosas que a final de cuentas, o sea, creo que lo interesante además del hobby, que es una de las cuestiones que, digamos, para empezar, para entender esto que estamos hablando, lo haces precisamente por lo que te da... Satisfacción. La satisfacción que te da el hacerlo, ¿no? Sí. ¿No? Y también a lo mejor, bueno, depende de la edad y el hobby, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor, no sé, estar en un equipo de natación cuando eres chiquito te hace sentir que perteneces a un grupo y a lo mejor te toca ser el líder de tu equipo. Entonces, bueno, o sea, a un niño de 14 años que le pongas a ser líder del grupo de natación, pues obviamente... Creo que es lo que te forma bastante. Todas las herramientas que te da.
Sí. Y eso, fíjate, ahorita que me dices eso, lo he visto mucho. Ahora he estado viendo, por ejemplo, justo las ligas de no sé, de secundaria, ¿no? De niños que están en secundaria. Sí. Y justo pasa eso. O sea, tú de repente ves y hay unos equipos en donde tú ves a los niños y ves al niño tomando el liderazgo de un equipo. Sí, otros niños de su edad. Y la seriedad con que lo toman, o sea, te fijas que traen una responsabilidad que están tomando a una edad muy temprana, ¿no? Y se la toman muy en serio y es Así muy es. importante. Y eso es, yo creo que parte justo de lo interesante y lo importante de los hobbies en cuestión formativa, Ujú. por todo esto que hablamos de la disciplina, de las cosas que te enseña, o sea, de trabajar en equipo buscando Y un de la objetivo. autoestima, ¿no? De cómo te hace verte a ti. De que, oye, si ellos me están tomando en serio, pues yo Claro. me tengo que tomar en serio esto. Claro, Entonces claro. me están viendo responsable, pues yo tengo que actuar, ser maduro, ser atento, estar al pendiente. Que creo que también por eso deberíamos de darles más importancia a este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, pero no. No, o sea, al principio de este semestre, todas las clases pues eran... No este semestre, del pasado. De integración, para conocernos. Y era decir, pues, nuestros hobbies en el salón. Y no, o sea, de que mi hobby es, pues, salir a la fiesta. Los fines de semana. Sí, a mí me tocaba que decían, estar con mi novio. Yo, ¿cómo, Sí, cómo estar con tu novio va a sí. ser un hobby? ¿No? O sea, ¿eso qué tiene que ver con un hobby? Sí, unas cosas que dices, es que no, o sea... Y al final del día, digo, creo que lo que se pierde es bastante, ¿no? Y te digo, creo que tiene mucho que ver con la forma en que de repente esa generación fue criada, o sea, en el sentido de qué era lo que les daban. Y a veces Ajá. siento que también era mucho porque, es que mi hijo va a tocar violín, ¿no? Y lo querían meter algo así como muy Sofisticado. sofisticado. Sí. Pero pues el violín lo usaban un semestre y después jamás en su vida lo volvían a usar. A lo mejor si lo hubieran metido a guitarra, Sí, ¿qué tan útil va a ser? lo hubieran visto más práctico y lo hubieran Ajá. podido utilizar más tiempo, Sí. ¿no? Como que de repente siento que también esa parte se dio y como el hecho de, que elijan y esto. Siento que a veces también como que requiere a veces forzar un tantito. Sí. No sé si a ti te pasó que a lo mejor, bueno, pero es que tú eres muy rebelde, pero a lo mejor algo que de repente Sí, no, sí, te sí me hayan dicho, pasó. no, aguántate tantito, o que Sí. te hayan dicho, como no te cambies tan rápido y que después hayas dicho, qué bueno que me quede. No, eso nunca me ¿Nada? pasó. No, me metieron a clases de piano. Y ¿Y yo te gustó o no te sufría. gustó? No. ¿Y aprendiste Yo decía algo o no que, güey, aprendiste? No aprendí nada. Y no aprendí nada porque no me gustaba. Porque nunca tuve la actitud de aprender. Ok, ¿qué te puede pasar? Sí, también eso es muy importante. Que quieras hacerlo. No, horrible. No me arrepiento de haberme salido. Y a veces supongo que también tiene que ver con la clase, ¿no? O sea, hay veces que te encuentras un buen maestro que te sabe explicar y te sabe Sí, la llevar disfrutas y no. y como que a lo mejor le encuentras el sentido a las cosas, ¿no? Ajá. Como que a lo mejor es eso. Hace rato estábamos, antes de iniciar, hablamos justo de Franco Escamilla y creo que él cuenta justo en uno de sus podcasts que de hecho como que el tema de la guitarra, porque él empezó siendo cantante, le llegó así un toca la poco guitarra. Sí, de hecho él era Ay, sí, tiene una canción. Su idea Ya me original acordé. es que él iba a ser cantante, o sea, él quería ser cantante. Y no le salió. No, sí le salió, o sea, así empezó, pero realmente en donde la rompió fue como Sí, terminaba siendo más comediante. chistoso. Pero le tocó como que le cayó una guitarra de rebote y de repente lo llevaron a clases porque andaba como de ocioso y resultó que se enamoró de la guitarra. Y él lo Le dice, gustó. desde ahí no la volvió a soltar. Y eso lo llevó a otras cosas, por ejemplo el hecho, ¿por qué? Porque estaba de la mano, porque en los lugares donde se presentaba luego hacían comedia. Y ahí fue Sí, donde pues son empezó a encontrarse escenarios. con eso. Y ya estaba ahí. Ujú. Sí. Y eso fue un poco como lo llevó. Y creo que sería otro caso que podemos hablar en este tema. Que a final de cuentas, digamos, la idea del tema de hoy es que este tipo de actividades que puedes estar haciendo en un momento dado como una como distracción o como una forma de Ocuparte. aprender algo nuevo, de Ajá. tener algo algo que hacer en vez de estar de ocioso, el poder hacer algo para a lo mejor también a veces para alguien más porque lo compartes con otra Ajá. persona, ¿qué es lo que al final del día te puede dejar? Porque esa es una de las cuestiones, o sea, no sé, a mí toda la vida a lo mejor ni siquiera sé cómo empezó, a lo mejor de alguna clase que en su momento tomé como por ejemplo de
no sé, como de dibujo y cosas por el estilo. De alguna forma, de repente que me gustaban las computadoras, me metí en cuestiones a diseñar. Sí, de cómo llegaste. Y yo creo que en mi vida probablemente el 40% de las cosas que he vendido tienen que ver con diseño y nunca estudié diseño. Sí. Pero siempre desde muy chico me vi involucrado y lo fui como desarrollando por, digamos, otras cosas que fueron un curso que llevabas en verano. Complementarios. Que luego te gustaba usar la computadora, aprendiste a usar un programa de diseño y realmente creo que eso es un momento como que me dio como un empujón a hacer eso y en un momento dado, que creo que es lo que a mucha gente le pasa, te encuentras en una situación en donde puedes cobrar por ese hobby. Digo, hay veces que no eres lo suficientemente bueno, pero hay veces que sí. Claro. Que también solo lo disfrutas hacer y hay veces que, pues bueno, tiene que ser rentable, obviamente, para que le puedas empezar a sacar. Pero a veces hasta lo puedes hacer casi sin que te paguen, ¿no? O sea, a veces hay mucha gente que de repente, oye, me gusta cantar, ¿me dejas cantar en tu bar? Sí, lo disfrutan. Y se va a ir porque quiere cantar y se va a poner ahí y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? A la gente le gustó, te pago. Sí. ¿No? Que vamos ahora a tu caso, que de hecho, digamos, y vamos a tratar como de aterrizar en ese sentido qué es lo que pasa. Hablamos de estas actividades que pueden tener. A ti en tu caso es la fotografía, ¿no? Tú te encontraste con la fotografía un día y lo empezaste a hacer de forma precisamente de hobby. Sí, de llevarme mi cámara a todas partes. Todo el sacado así fotografía. De que sí, ya corría peligro. Pero estás hablando de previo. No la puedo llevar. Estás hablando de previo a todo este tema de Instagram y todo este tipo de cosas. Sí. O sea. Y de cargar una cámara. Sí. ¿No? No como el teléfono, porque ahora la verdad es bastante fácil y de hecho creo que hasta le quito un poco de chiste de repente al tema de la fotografía. Cañón. Las cámaras de ahorita están impresionantes. De los teléfonos. Bueno, pero o sea, me refiero a que todo mundo saca fotos y pues obviamente de 10,000 pero salen fotos, bien, o sea, salen por muy un bien. lado, pues es que si de 10,000 fotos, una les tiene que salir bien, ¿no? Es que aparte lo fácil que es, ¿no? Exacto. Y la otra es que los teléfonos ahora hacen mucha parte del trabajo en cuestión de cómo, pues no sé si hasta de cómo hasta manipulan las imágenes, ¿no? Que esa es una cuestión que ahora hacen, digo, los colores y todo te los hace. Que solita cuando la tomas ya la... Claro, que la veas edita, bien. Sí. ¿No? Sí. Pero entonces tú empezaste así, ¿y qué fotografías al principio? Ay, pues tenía 14 años. Una hormiga. Sí, insectos. Insectos, le tomaba fotos a mi hermana porque quería tomar fotos de retrato, me la llevaba a todas partes, o sea, ir al centro, así, un árbol, lo que fuera. Y esto te llevó, ahora tienes un negocio de fotografía, sí. Muy curioso, por cierto. Cuéntame cuál es tu negocio. Soy fotógrafa de nacimientos. Ok. Le tomo fotos y videos a los bebés adentro de los quirófanos cuando los están haciendo. Ok. En el momento exacto. Justo ahí. Muy bien. Entonces, si te fijas, y digo, pensando en lo que le podría pasar a una persona, tú tienes algo a lo que te dedicas, que nunca lo hiciste porque te pagaran, nunca lo hiciste porque tú vieras ahí que iba a haber dinero. Jamás cobré una sesión de fotos antes de empezar este negocio. Okay. ¿Y te llegaron a pedir que les hicieras fotografías a gente así como si fuera... ¿De negocio? No. ¿Alguna vez nunca te invitaron a sacar fotografías? Es decir, de un evento, cosas por el estilo. Sí, pero no me pagaban. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste dinero de la fotografía? Con este negocio. ¿Así tal cual? Pero ya te metiste tú o alguien te pidió que lo hicieras. No, alguien me pidió. Ok. Sí. Y así como iniciaste con tu primera sesión. Ya había tomado fotos, trabajé de recepcionista en una torre médica. Y ahí como por parte de mi trabajo era tomarle fotos a los eventos que había en la torre médica y a los doctores que estaban para hacer el directorio digital. Ok. Pero pues era parte de mi chamba, no me pagaron por eso. Bueno, parte de tu chamba entre comillas, porque nadie agarra y contrata una recepcionista fotógrafa. Exacto, no. Pero fueron de que, ay, tú tienes una cámara, ¿no? Y sabes tomar fotos. Y se agandallaron. Y yo, bueno. Pero me voy a desviar entonces tantito del tema. Desviar entre comillas, porque creo que también es interesante justo este punto en el que llegamos los hobbies también te pueden hacer que en un momento dado tengas habilidades extras que te permitan ser mucho más atractivo para el mercado laboral, ¿no? Que no sabías que tenías.
O sea, yo jamás pensé que iba a tener un negocio de fotografía. Aunque me gustaba, yo no dije me voy a dedicar a eso. No. Ok. O Pero sea, te lo encontraste. Sí. Y eso en un momento dado te podía hacer tener algo por encima de otras personas que a lo mejor pudieran tener ese puesto, ¿no? Sí. Porque no todas las recepcionistas sacan fotos, Sí, no. No. ¿no? Sí. Y entonces tú desarrollas un hobby que puede ser muchas cosas, desde, por ejemplo, imagínate que justo te gusta la música y entras a una agencia de publicidad y de repente, oye, hay que hacer un jingle. Sí, te Y sale. tú sabes hacer música o es algo que a lo mejor lo hacías y de repente componías algunas cosas, pues es algo que te va a ser muy sencillo en un momento dado meterte a Sí. hacer ese desarrollo y tener algo por encima de otras personas que están ahí también en el mercado laboral, Sí. ¿no? Entonces eso creo que también es otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sí. A mí creo que es una de las cosas que más importancia, te digo, tanto cuando empiezo un curso de preguntarle a la gente, porque me dice mucho esa persona, hasta para contratar gente. Sí. Es que es un reflejo de su personalidad. O sea, lo que les gusta hacer, en lo que son buenos, en lo que dedican su tiempo. Claro. ¿No? Por ejemplo, hace un tiempo, una persona que trabajaba conmigo estaba ya en la universidad y hacía danza desde toda su vida, Ujú. ¿no? Entonces, Pero, ¿qué tipo de danza? mucho danza, tipo. ballet, Ok. Uy, me encanta el y ballet. Ujú. hacía todo el tiempo. Y lo seguía haciendo, ¿no? O sea, lo seguía haciendo y de repente me decía, oye, es que me pedía permiso, por ejemplo, de que tenía algún evento o algo así. Ujú. Pero son como de las cosas que justo a mí me parecen interesantes de un perfil porque no es una persona como de una sola dimensión, ¿no? O sea, como que son personas que no nada más tienen su Sí. trabajo, sino están haciendo otras cosas y le están Están poniendo empeño. enriqueciendo mucho su vida. Sí, eso es muy importante. Ujú. Pero, ¿crees que la gente lo tomará en cuenta? Yo creo que la gente que lo hace no, pero la gente que no lo tiene sí les gustaría. O se dan cuenta que están aburridos, o se dan cuenta que están de ociosos, no tienen nada que hacer. Porque aparte, cuando empiezas a tener estos hobbies, conoces a más personas, vas a más lugares, mejoras y te sientes mejor contigo mismo. O sea, y a lo mejor cuando es parte de tu vida diaria ya no te das cuenta que está tan padre, pero las personas que pues, van a la escuela y al trabajo y a su casa, pues no. A ver, te voy a hacer la primera pregunta difícil del día. No. ¿Por qué crees que la gente, por ejemplo, de tu generación, Sí. no tienen hobbies? Justo estaba pensando en eso. Está difícil. Yo siento que no saben, que les da miedo y no saben lo que les gusta porque les da miedo intentar algo y fallar. Ok. Ahorita está muy presente la vergüenza de ser rechazado o de ser humillado o de todos fueron mejor que tú y no lo lograste. Y siempre que vas a empezar a hacer algo, ya sea un trabajo, un hobby, algún deporte, pues está esa posibilidad de que, oye, lo intentaste, pero esto no es lo tuyo. Y acabas de hacer el oso porque pues, lo hiciste muy mal. Pero a las personas de mi edad les da muchísima vergüenza eso. ¿Qué opinen las demás personas? Que sean juzgados. Es algo que les afecta mucho. Y yo siento que pues carecemos de muy poca inteligencia emocional. Ok. Que hace rato justo hablábamos de eso del tema. O sea, no creo que necesariamente el hobby tenga que ser algo que hagas bien. Porque de repente ves, por ejemplo, gente que No. le encanta y su hobby, así como te decía ya hace rato, vas a jugar básquetbol todo el tiempo y te encanta y no lo dejas de hacer, aunque seas muy malo. Pero ¿sabes qué? A las personas, o sea, es muy rara vez las personas que siguen haciendo las cosas donde no son buenos. Porque Ok. pues se van a burlar de ti, no te van a elegir en el equipo, van a ser el último que eliges, te van a hacer carrilla y pocas personas aguantan eso. Sí, pero Pocas ¿sabes personas que yo se sí he les visto resbala. gente que se les resbala? Ay, Y justo dices, pero es la minoría. sí, eso Y es dices, qué cierto. bueno que se le resbale y que siga viniendo. Pero mucha gente al Y ese sí, tercer partido... ese sí dices, wow, es su hobby. O sea, Exacto, porque y lo disfruta. Pase lo que pase, Aquí va a estar. aunque sea malo, no lo anotó disfruta. nada. Sí, pero no. Y a mi edad, o sea, yo veo mucho a mis amigas. Por ejemplo, tengo un compañero de mi clase que tiene
¿cómo se llama? Un toque con la moda increíble y le hemos dicho 1000 veces de que abre tu blog, haz videos, porque aparte tiene muchísimo carisma y es una persona que se le nota que le da mucha vergüenza y que no va a poder grabar un video y que alguien le ponga un comentario negativo, no va a poder con eso. Ok. Entonces prefieren no hacer nada. Y así lo veo en muchas personas, o sea, no tienen la capacidad de decir, oye, no me salió, pero lo vuelvo a intentar, o no pasa nada que se estén burlando de mí, y yo creo que por eso. O sea, los que tienen hobbies son porque los tienen hace 7, 8 años. Pero yo creo que también si los tuviste así, como que luego se te hace más fácil tomar otros, ¿no? Sí. O sea, si toda tu vida pero has tenido si nunca hobbies, te metieron a clases de nada, ya ahorita pues está muy difícil No, y que tengas entiendes- tú la iniciativa. por ejemplo, hace rato, o sea, de lo que hablamos, es como entiendes. Por supuesto que si te metes a aprender guitarra, todas las primeras clases y el primer mes, 2 meses, no te suena nada, porque no puedes apretar bien las Pero es cuerdas. que a lo porque- mejor tú, o- de tu generación es muy fácil aceptar que a la primera no te va a salir. Pero en mi generación no. ¿Por qué? ¿Por esperar que todo sea Por- rápido? Que todo sea rápido, que a la primera te salga, porque no salió perfecto. Bueno, a la segunda ya tiene que quedar. Y si no me van a juzgar, y Claro. si no, no soy bueno en esto. Que Y yo ya. creo que por eso es que toma mayor importancia, ¿no? Por el hecho de decir, ¿sabes qué? O sea, acuérdate y recuerda, cuando agarras algo, siempre tienes un proceso. Al principio Sí. puede ser difícil, Sí, sí, sí. te va a llevar el tiempo, después lo vas a empezar a lo mejor lo sufres al principio, pero después cuando Y lo es empiezas a parte. dominar, lo Sí. gozas, ¿no? Sí, pero no, normalmente se quieren saltar esa parte del proceso. Y será eso entonces probablemente lo que los mantiene alejados de Sí, yo creo que practicar sí. cualquier cosa como Pues de intentar cosas nuevas. puede ser. Sí. ¿Cuánto se pierde en eso? Mm, ¿Y en Mucho. qué gastan el Y- tiempo entonces? Es que no hacen nada. Eso es lo... Se la pasan en el teléfono, por ejemplo. Bueno, a lo mejor van al gym. O sea, sí Ok. conozco muchos que van al gym. No, trabajan. Y está raro porque, ¿sabes qué? También está mucho esta, ¿cómo decirlo? Esta presión Ajá. de ser productivo. Ok. Y a lo mejor prefieres inventarte cosas que hiciste en la tarde en vez de decir que pues, no hiciste nada y estuviste viendo la tele. Y te da pena. Sí, bueno, esta en general presión normalmente dicen de- que no ven tanto la tele, ¿no? Probablemente están en la pantalla del teléfono. Sí. No, están viendo series todo el día o... Ujú. Puede ser. Ahí te va. Características de los hobbies. Ok. Nada más como para que lo puedan identificar en general. Es una actividad que se realiza con regularidad y voluntariamente, Ok. ¿no? De Sí. repente creo que a veces sí debes de empujar y obligar Sí. un poquito, porque a veces es, De forzarte. ajá, a veces creo que no está tan mal el de repente decir, bueno, ya si de plano lleva 6 meses y no se entendió, no está Sí, ya. avanzando, bye. Pero a veces yo creo que no está de más el que a veces te lo hagan un poquito obligatorio. Porque lo pruebes, ¿no? El segundo punto dice, no se realiza con el fin de obtener ganancias económicas, no es algo que vas a buscar como negocio. Y creo que lo importante de eso Sí. es que justo tu recompensa está en el hecho de hacer la actividad. En la satisfacción de que lo hiciste. Y eso es bastante bueno porque lo estás haciendo por la misma actividad, Sí. ¿no? Sí, Entonces sí, la sí. gozas más. Sí. Tercer punto, puede ser una actividad individual o de grupo, ¿no? Sí, de cómo estar en un equipo. Lo que comentabas hace rato, lo del equipo, lo que te permite eso socialmente hablando, el hecho de que hagas amistades, el hecho de que aprendas a trabajar en equipo, Sí. ¿no? De saber cuáles son Si tus no te tocó ser el responsabilidades, líder de del qué equipo, hacer. no pasa nada. O A al veces saber revés. si eres líder o no eres líder. O sea, Ujú. a veces, eso es curioso porque de repente la gente, todo el mundo dice que quiere ser líder o es líder. Sí. Pero la realidad es que pocas personas tienen ese don de liderazgo, ¿no? ¿Tú crees que tú lo tienes? Yo creo que sí. Ok. Digo, lo puedo decir, o sea, si me pongo a ver hacia atrás, pues sí, porque me ha tocado liderar grupos de trabajo muchas Fuiste veces. muchas veces líder. Sí, o sea, o he estado en una postura así. Por ejemplo, en su momento fui presidente de la sociedad de alumnos de mi carrera. Sí. Entonces era tener un equipo de trabajo Ujú. y liderarlo. Entonces creo que sí, en ese sentido. Sí, tenías 20.
¿no? O desde Sí. antes agarrar. Fíjate, ahorita que me dices eso, me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba más chico, a lo mejor de 6 años, a los de mi cuadra, Ujú. los organizaba en grupos y les decía, vamos a hacer investigación y no sé qué, y los invitaba y yo lo organizaba. Sí, a Y ti decía, se te vamos a hacer ocurría y esto, no sé tú. qué, y yo les decía, les ponía actividades y todo. Entonces, como Ay, que era una cuestión no. que te ponías a hacer así, y siento que de repente, ya de ahí que luego, el otro día estábamos hablando justo de eso, pero no puede haber un líder si no hay gente que lo siga. No Sí, puedes decir no. que eres líder si No hay nadie te líder, sigue, sí, ¿no? sí. Entonces, pero creo que de repente, pues dentro de lo que me ha tocado, sí he tenido gente que me sigue y me acompaña en un proyecto, ¿no? Pero sí es una cuestión que de repente es una cuestión que tiene que estar seguida de alguien Sí, como tal, ¿no? Para que lo respalde y poder pensar en eso. Pero el estar en ese tipo de actividades, sobre todo cuando son de grupo, te permite desarrollarlo. Porque sí. a lo mejor empiezas, cuando tú inicias no eres el líder, pero vas viendo las actitudes y a la demás gente y lo puedes aprender. Ujú. Que ahí es donde lo vas a aprender. ¿Dónde vas a aprender a guiar un grupo si no es en un grupo? Sí, si no tienes un líder. O no ves de un ejemplo. Ujú. Claro, ¿no? Lo que lo puedes desarrollar. Generalmente se realiza fuera del horario laboral o académico, ¿no? Cuando estás en la escuela, pues lo haces en las tardes. Cuando estás trabajando, agarras tu tiempo libre. Que eso Sí. también es lo que le da importancia, porque tú le estás dando un valor a esa actividad. Ah, no, y aparte, yo me he dado mucho cuenta de eso. Utilizar el tiempo libre de una manera productiva. Porque normalmente el tiempo libre es de ya no voy a ser productivo. Pero Claro. no. O sea, y que sepas que esto es productivo. Porque sí, a lo mejor- conscientemente. Claro, porque a lo mejor de repente decir, ay, no, te vas a poner a hacer eso. Pues sí, es lo que me gusta hacer. Sí. Y además hay que entender que muchas veces te ayuda a liberar tu cabeza, ¿no? A Ujú. sentirte mejor, a estar mejor físicamente, etcétera, etcétera. Entonces termina por ser productivo. Sí. ¿Por qué? Porque se va a reflejar. Puede ser una forma de escape o relajación del estrés cotidiano, Justo lo que decimos. ¿no? O sea, cambias en ese momento, traes todo tu relajo de todo el día del trabajo, los pendientes, etcétera, etcétera. Llegas a ese punto, sabes que esa hora es la hora de tu hobby, te desconectas y te pones a hacer eso. Sí. Y ya. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que estoy viendo estas características de un Ajá. hobby, ahorita que decías de no lo haces con el fin de ganar dinero, ahí es cuando chocan. O sea, que lo disfrutas, pero lo conviertes en un negocio. Y entonces ya tu renta va a depender de que te salga bien, pues ya que tanto lo estás disfrutando. Ahí puede. Yo creo que ahí vamos a ir ahorita a platicarlo, pero sería en el proceso, porque bien lo dices, puede ser que de repente termines odiando tu hobby. Sí, eso yo creo que siempre pasa. O sea, es muy probable. Puede ser. Pero Depende de qué tan grande es el negocio, pero que ¿no? lo odies para que no lo quieras volver a hacer, o Sí, que simplemente sí, claro, encuentres porque situaciones en las que ya no te sientas como antes lo pues es que tenías. ya le pierdes el gusto. Al final era algo que hacías cuando no tenías trabajo. Pero si Ok. ahora ese es tu trabajo, era algo que hacías para relajarte. Pero tienes una entrega, una deadline para mañana. Entonces Ok. ya no es relajarte, ya lo tienes que acabar hoy. O sea, ya no es de que cuando tenga inspiración me siento a escribir para... No. Habría que, digo, ahorita lo platicamos porque habría que ver qué tanto puede llegar a pasar eso, ¿no? Porque muchas veces Es que... por ejemplo, digo, es como muchas veces decían, el trabajo perfecto para la mayoría de la gente sería jugar fútbol. Es tu hobby, te la vas haciendo eso y te van a pagar y vas a vivir de jugar fútbol todo el tiempo. Y te van a pagar mucho dinero. Exacto. Sí. ¿No? Ya después si le preguntas a un futbolista y le dicen tienes que estar tanto tiempo en el gimnasio, tienes Sí, que hacer tienes las que cosas así de esta entrenar forma, 6 horas y despiértate a las estar 5 viajando, y- etcétera. Aún así yo creo que sigue siendo, digo, porque, imagínate que eres jugador en Europa y dicen, no, vas a tener que estar viajando y vas a tener que ir a la Champions y vas a tener que ir al Yo Mundial. hace poco estaba pensando en eso, o sea, lo compleja que es la vida de esas personas, porque a lo mejor hasta se sienten mal de no disfrutarlo. Que les dicen, oye, estás jugando fútbol, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Pero chance ya no. Sí, puede haber muchos casos. Por ejemplo, Y- está el caso de Carlos Vela. Que ¿Ya no Carlos es Vela. futbolista? No, pero él decía que él no disfrutaba el fútbol, que le gustaba más jugar básquetbol. Y lo hacía así. O sea, No eran los sabía. mejores jugadores que tiene México. Y mucho se ha dicho de que él decía que él realmente no le gustaba jugar fútbol. Sí, pero era, pues, Que su- lo de él era el su básquetbol. trabajo. Y lo otro se convirtió en su trabajo porque era bueno. Sí. Que era
lo pudo haber hecho como un hobby, aunque no era el preferido. A lo mejor su hobby preferido era el básquetbol. Ajá. Jugaba fútbol por hobby y resulta que era muy bueno y Ajá. terminó haciendo una carrera de eso, No, pues qué chingón. ¿no? Pero y aparte lo dice, ¿no? Y entonces Sí. muchos dicen, no, o sea, imagínate, él que como juega, que es uno de los mejores, Sí, y es su y trabajo. y dice que ni siquiera le gusta. encanta, Sí. ¿no? Pero al final de cuentas volvió un hobby porque lo hacía. Lo hacía por jugar con sus hermanos, lo hacía por, Sí, se hizo bueno. por hacer ejercicio, lo hacía por lo que Ujú. sea. Lo llevó a hacer una disciplina y resulta que lo tiene en donde está. Porque además, por ejemplo, en Estados Unidos eran de los mejores pagados en la liga de Estados Unidos, No sabía. ¿no? Y no le gustaba. Imagínate si le hubiera Y se gustado. pone a jugar básquetbol después. Sí, sí. Nada más no tenía tanta altura, por ejemplo. Supongo que igual por eso no le siguió ahí. Y por último, sí, ya lo habíamos pasado. Está acá. Por último, dice que puede ser una forma de aprendizaje y desarrollo personal. Que era también Sí. lo que platicábamos. O sea, muchas veces cuando vas conociendo estas disciplinas, pues te ayudan en muchos sentidos, ¿no? Desde aprender a que tienes que llevar un orden para que las cosas se den. La disciplina. Exactamente. El hecho de que tienes que hacerlo de forma escalonada, Ujú. de que hay cosas que tienes que seguir, o sea, patrones o algún tipo de normas o algún tipo de estructura, de trabajo o lo que sea. Sí, aprender a mejorar, a variarle, porque siempre, pues no sé, aprendes a pintar, pero pues hay muchísimos tipos de técnicas, ¿no? Claro. Y además, Y- y lo puedes combinar, ¿no? Porque Sí. aprendes cosas en una disciplina que muchas veces puedes llevar a otra. Sí. Entonces, eso y también que esas es herramientas interesante. te sirven. Que en general, o sea, si te pones a pensar, la mayoría de las cosas pasan así. Aprendes algo en una disciplina que muchas veces vas a poder extrapolar a otras. Por ejemplo, justo de los hobbies, hay muchas cosas que vas a aprender, como lo que te pasó a ti, que lo llevaste a tu trabajo. Sí. Y ahora que estás en mercadotecnia, pues pasa lo mismo. Tú lo que haces en fotografía lo vas a poder llevar, ya sea para elegir, por ejemplo, fotografía para algo que estés haciendo en una campaña. Sí. A lo mejor Sí, aunque que tú me no va a hagas la servir foto, sí. pero sí puedes pedir qué es lo que quieres de una fotografía, Ujú. ¿no? Sí. Y eso no es una cuestión que a lo mejor lo hiciste de forma consciente, pero está ahí y te ayuda también a desarrollarte. Y sobre todo el tema de desarrollo personal es mucho eso. Digo, hablábamos de todas las cosas que están implicadas, pero definitivamente no hay forma, o sea, en general que un hobby no te No deje impacte. algo y no Sí, te en tu impacte de vida. forma positiva en Sí. esto, ¿no? Yo la verdad lo veo muchísimo en mi trabajo. Yo creo que sí soy otra persona desde que empecé mi negocio. He aprendido muchísimas cosas y ha moldeado muchísimo mi personalidad en los últimos 3 años. O sea, yo veo así un parteaguas. Llevas 3 Después. años con tu negocio. Sí, Ok. ¿Ya lo odias? todavía no. Ok. Todavía no. Entonces, esta circunstancia, como hablábamos del futbolista, algo que haces y que de repente alguien está dispuesto a pagarte por ello, pues creo que es algo que suena totalmente positivo, ¿no? O sea, si alguien está dispuesto, por ejemplo, a los artistas les pasa mucho eso, porque un artista normalmente hace las cosas de una forma personal, pero si alguien llega en un momento dado y está dispuesto a pagarte por tu obra y que tú sigas haciéndolo, Sí. Bueno, es que depende mucho del hobby, depende mucho del artista, de qué se esté haciendo, pero siento que pasa mucho que los artistas principalmente le meten tanto rollo personal ok, que ya lo que hacen no tiene un valor monetario. O sea, ya va más allá. O sea, escribí una obra basada en toda mi vida que llevo escribiendo hace 20 años. No hay dinero que alcance para que te la venda. Que ¿Me aparte, explico? es que el tema del arte es como muy particular, porque Sí. se supone que si tú eres un Sí, artista, es muy difícil. tú lo que haces lo haces de forma subjetiva, ¿no? O sea, tú lo haces para ti, Sí, normalmente. Y si hay alguien que le guste, ya lo hiciste. sí, pero pues ahora haces eso que tú haces para ti y para alguien más porque te van a pagar, pues ya no sé si salga igual. Pero normalmente El- a los que cambian eso, cuando les empiezan a pagar e intentan darle gusto a la gente, es cuando normalmente no les termina ya no por ir tan bien, ¿no? Sí. Cuando se vuelven porque como ya no. comerciales. Ujú. O sea, Ya no por sale. ejemplo, el pobre de Van Gogh siempre tuvo su estilo y creo que en vida solo vendió un cuadro. Sí, porque a nadie le gustaba.
¿no? Y después, que es de los cuadros, no sé si es el de él, pero creo que es una de las obras más caras de la historia. Sí. El pobre no vio ni un quinto, estaba fastidiado, se cortó una oreja, vivía ahí en un cuartillo ahí chiquitito, y resulta que años después, sí, sus obras son de las que más dinero ha pagado la gente por ellas, ¿no? sí. Y también te puede pasar eso, ¿no? Aquí a final de cuentas es ver si hay alguien dispuesto en su momento a pagar por el hobby que tú haces o lo que tú estás haciendo que antes hacías de gratis. Sí, pero también tú tienes que aprender a reconocer el valor que tiene, no el que tú le das, Ok. el que tiene en la vida real, hablando negocios. O sea, ¿está padre o no está padre? A ti te costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, sí, pero no quedó bien. Que de No hecho, lo puedes vender muy caro claro. y ni modo. O que de hecho a veces hasta te des cuenta precisamente del valor que él tiene para la otra persona para que lo cobres bien y no estés Exacto. cobrando mal tu trabajo, ¿no? Sí, sí, también. Porque esa es eso. una de las cuestiones que se pueden dar. Personas que luego son muy buenas en algo, pero no reconocen ese valor que tienen. Y pues sí, no regalan su trabajo, pero lo podrían cobrar mucho mejor. Digamos que para poder empezar a pensar en un negocio que tú desarrolles a partir de un hobby, lo primero sería entender si ese hobby Se puede. se puede aplicar a un negocio Sí. o puede ser un negocio en sí, ¿no? Bueno, es que ¿qué hobby no se puede aplicar a un negocio? O sea, Pues todo. no, básicamente cualquiera. Poner uñas. O sea, Bueno, si era tu hobby, se lo ponías O a sea, todas las sí, niñas de tu y cuadra y nada más porque sí, y lo seguiste haciendo toda tu y vida, es muy fácil. O sea, generalmente es muy fácil, pero pues lo puedes convertir en Ujú. negocio, ¿no? El hecho de, no sé, a lo mejor te gusta cocinar, y hay gente que abre su blog de recetas y cobra por, no sé, una... Claro. Que antes lo más común era a lo mejor ponías un restaurancito o ponías una fondita. Sí, sí, pero aparte se me hace un hobby básico de supervivencia. O sea, aprender a cocinarte y que te quede bien. Y que Pero te- y mucha que te gente quede no bien. está dispuesta a hacer eso. No, porque además ya Sí. ni siquiera están dispuestos a aprender a cocinar, Sí, por no. ejemplo. Sí. No, el que era lo que hablábamos de eso, ¿no? Pues sí, yo creo que prácticamente cualquier hobby se puede convertir en negocio si encuentras la forma de monetizarlo. Sí. Que ese sería el tema, ¿no? La monetización. ¿Cómo monetizo? Digo, ahora creo que como tú dices ahorita, incluso hablabas de un ejemplo, es solo saber entender en dónde lo puedes monetizar. Sí. Porque, bien, antes sabías cocinar, ponías una fondita o ponías un restaurancito. Pero ahora de repente, por ejemplo, que fue la pandemia, podías abrir un negocio con una dark kitchen. Y estabas desde tu casa cocinando y le vendías a todo mundo en línea. Sí. ¿No? Sí, el curso de cocina. Y era lo que habías aprendido y lo que hacías todos los fines de semana o lo que hacías diario para tu familia o para tus amigos. Y de repente alguien está dispuesto a pagar por eso, Sí. ¿no? A lo mejor alguien que le gusta hacer asados. Pasear por los perros, por ejemplo. Ya es un Tú negocio, paseas, o sea, ya, paseas a tu perro diario. Ese era tu hobby. Claro, sí. Y de repente dices, Sí. oye, bueno, si paseo a mi perro, pues también puedo pasear a otros perros. Y si me pagan por eso, Sí. pues, ¿por qué no? Sí, sí. O sea, realmente es encontrarle ahí precisamente eso. Entonces, por ejemplo, ese sería el primer punto. Identificar cuál es tu hobby, Ujú. qué es eso que estás haciendo y entender qué es lo que estás haciendo. Y con eso tratar de ver cuál es el potencial negocio que puedes tener. ¿Y cómo está ubicado en el mercado lo que haces? ¿Ok? Que también está valorado. Ok. Y que Y- puede haber casos en los que nadie lo haya valorado todavía y justo te toca abrir mercado, pero a lo mejor te que encuentras eso es con muy algo. difícil, es muy... O sea, ser el primero que está haciendo algo. Pues sí. Pero te puede pasar las dos cosas. Te puede pasar que sea muy difícil convencer a la gente de que de lo que haga. te paguen por eso. Sí, O claro. puede ser que todo el mundo haya dicho, porque esto no existía antes. Antes, sí. ¿No? Sí, eso, sí. eso sí puede ser un arma de doble filo. Ujú. Ser el primero puede ser... Sí, que la gente reconozca que lo que estás haciendo es Claro, valioso. que seguramente ha habido muchos casos en los que alguien encontró algo que se podía hacer, Sí. nadie lo peló y de repente alguien retoma su idea y la explota. rompe, Sí. seguramente. Buscar precisamente ese potencial es, hablábamos del caso del paseador de perros, ¿no? O sea, yo paseaba a mi perro, ¿cuántas personas tienen perros por ejemplo, en México? Estás Sí. hablando que creo que es el 60% de los hogares en México tienen una mascota y el 80% de esas mascotas son perros.
Entonces, Sí. si te pones a hacer cuentas, pues realmente el mercado es muy grande. Es muy amplio, Si estás en sí. un lugar en donde precisamente la gente esté dispuesta a pagar, pues es ahí donde empiezas a encontrar que pudieras tener un ingreso y que pudiera ser suficiente. Bueno, a mí me ha tocado ver paseadores de perros que traen como 10 o más perros. El otro día justo vi un video que decía cuánto gana aproximadamente. ¿Cuánto gana un paseador de perros? Gana más o menos como 5,000 a la semana. Ok, no está nada mal. Gasta en salchichas, premios Ok. y bolsitas, porque las incluye. Ok. Y pues es que imagínate cuántos perros puedes pasear en una hora. No, yo he visto Y a que cada traen uno varios. Sí, pero de que 15. Y a cada uno le Puede cobras ser. 70. Y trabajas unas 6 horas al día. O a lo mejor hasta menos. Imagínate. A lo mejor hasta menos. ¿No? Sí, es un Probablemente. Suena interesante. Pero Un hobby con Pero- mucho potencial. Pero aquí, fíjate que hay justo ese tema, porque ahorita de repente alguien agarraría y diría, está padrísimo, mejor me voy a ir a pasear perros. Sí. El tema de que sea tu hobby es que es algo que ya conoces y dominas y se te va a hacer muy fácil el poderlo ampliar. Si yo lo quiero hacer ahorita, nomás porque estoy viendo que es un negocio, porque parece rentable, pero realmente yo No no, sabes cómo funciona. no he paseado ni a mi perro, Sí. pues me voy a meter en un lío, porque no lo entiendo. Sí. Y en cambio la tienes que persona saber. que ya lo hacía porque lo venía haciendo como algo que le gustaba, Sí. ya per se, le va a ser sumamente sencillo el poderlo aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque le tiene gusto por el perro, le gusta estar con el perro, pasearlo, sabe por dónde sí, por dónde no, porque le ha pasado con el suyo. Sí. El poner un segundo perro Sí, le si se vuelve pelean. más o menos sencillo. Sí. Incluso creo que conforme van más, porque se hace manada, creo que a veces es hasta más sencillo llevarlos, Sí. ¿no? Entonces, pero parte de ese hecho. O sea, si tú eres alguien que medianamente tienes, o sea, ves como negocio porque dices voy a pasear perros, pero no eres una persona realmente que ha tenido perros. Sí, o que le gusten. O las personas de que solo me gusta el mío, pero ya los demás. Ay, Sí, Pues no vas a hacer puede ser eso como que lo que la ha complicado, ¿no? sí. Ahora, el segundo punto, si realmente ya estás encontrando esa situación en donde esto puede ser negocio como te pasó a ti, pues pasa por el hecho de que sepas cómo hacer el branding de tu negocio. O sea, cómo lo vas a vender y cómo lo vas a presentar, ¿no? Que ese sería el siguiente paso. O sea, si yo ya quiero que mi negocio la gente lo vea como algo que puedo vender, al principio probablemente mucha gente empezó con alguien que le pedía un favor. Oye, sácame unas fotografías, como te pasó a ti. Oye, fíjate que tengo al equipo de mi hijo y necesitamos a alguien que los entrene fútbol porque se quedaron sin maestro. Ya, Sí, a ti le te entra gusta. y lo empieza a hacer, ¿no? Sí. O una cuestión en donde te encuentras y probablemente lo ves así y de repente te das cuenta que puedes cobrar por eso a partir de lo que te está pasando. Sí. Y lo terminas haciendo el negocio, pero creo que esa parte de poder entender cómo haces una marca a partir de eso, que ya es el tratar de venderlo, Sí, es que ya es un plan de negocios extenso. tú ya desarrollaste tu plan de negocio, tú ya tienes tu marca, tú ya tienes algunas cosas adelantadas, Sí. Sí. ¿no? Sí. Pero ¿cuándo lo desarrollaste? ¿Desde el principio? No. Al principio yo trabajaba para la empresa de un doctor. Ok, Entonces yo era la fotógrafa de la empresa. del grupo. Del grupo, que pues era el ginecólogo, las cesáreas y tomaba más fotos, ¿no? O sea, Ok. antes de la cirugía y así. Pero dejo de trabajar con este doctor y de hecho yo dije, bueno, pues voy a poner un negocio de fotografía y uno de los servicios que dé, pues que sea a lo mejor, pues ya estuve en quirófano y yo trabajé con este doctor como unos 8 o 9 meses, Ok, pues ya tenía experiencia. Que uno de esos servicios sea fotos de nacimiento, ¿no? Y me acuerdo que estaba con mi familia platicándoles. Y todos así de, no, o sea, es que eso no es negocio. Y yo, pues sí, la fotografía es un negocio. Me dijeron, no, pero tú no eres nadie a comparación de un fotógrafo que ya tiene un negocio de fotografía. Y yo, ¿cómo? Y me dijeron, el negocio está en eso que nadie está haciendo. O sea, ir al quirófano a tomarle fotos a las mamás. ok. Y yo no lo quería hacer. No quería. Dije, no, yo quiero ser fotógrafa de muchas cosas y ya así se da en el quirófano. Y me dijeron, es que, o sea, ya ahí tuve que ser más objetiva y decir, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿dónde está la posibilidad de que sí sea yo ya competente Ajá. en el mercado? Y que sea una mejor opción que los
18,000 fotógrafos que hay en Querétaro. Ok. Y pues sí, el nicho estaba en la maternidad, en los quirófanos. Y bien. Uh-huh. Pero pues a mí, por ejemplo, me pasó mucho que yo no tenía ni una sola referencia de cómo hacer mi trabajo porque no conocía a nadie que lo hiciera. Claro. O sea, ese sería justo el caso de lo que estaba estábamos yo hablando perdida. ahorita, ¿no? Tú iniciaste en un negocio uh-huh. en donde no había más gente. Sí, no. Te podían pasar dos cosas, que nadie lo entendiera y nadie te quisiera contratar porque no entendían cómo o por qué sacar fotos en el nacimiento. Sí, no, o sea, no, pensaban que iba a ir, por ejemplo, a la habitación del hospital. Y cuando saliera el bebé del quirófano, les iba a tomar fotos. Ok. Y yo, no, o sea, es que yo voy a entrar con ustedes. Y no te van a dar permiso. Y yo, no, sí me van a dar permiso. No lo entendían, sí. Pero ya después salió una competencia. Como siempre. O sea, Sí. que eso a final de cuentas va a pasar, ¿no? Va a pasar. Tú sacas la idea increíble, se la van a robar. Claro, Y la van a mejorar. seguramente. Mi competencia estaba, ya no está. Se mudó de país. Pero, o sea, ella, por ejemplo, pues no me robé ideas de ella, pero sí ella hacía muchas cosas que yo nunca había hecho. Por ejemplo, subía reels de lo que es un día trabajar en un quirófano como fotógrafa. Ok. Y yo, ¿qué? ¿Eso se puede hacer? Nunca se me había ocurrido. Pero porque yo cuando empecé mi negocio no tenía referencias de... A lo mejor no tienes ¿Cómo la has- necesidad tampoco de hacer eso porque de alguna Mm. manera los trabajos que caían te caían a ti. Sí. No Sí, tenías sí, que sí. pelearte el pan, No. ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Sí. Ese es un hecho. Esa es una ventaja. Pero ahí está en Esa esa es una parte, ventaja. ¿no? O sea, pero Pero también... ¿sabes también cuál es mi problema? Bueno, ¿Cuál sería tu te problema? interrumpí. ¿No? No tengo suplente. Ok. O sea, si yo no estoy para hacer la chamba, no hay nadie a quien yo le pueda hablar. Ok. Nadie se anima, nadie sabe. Por ejemplo, Ve, los ese- doctores me dicen, no, yo quiero que sea mujer. Pues conozco muchísimos fotógrafos hombres que se animan. No se puede. Ok. Dije, bueno, compañeras que estudien medicina. No, es que no sé tomar fotos. Entonces... Bueno, eso también es una cuestión que normalmente puede pasar en un negocio también cuando vas iniciando porque poca gente lo ve así. Fíjate sí. que ahorita me estaba acordando de un caso que también tiene que ver con fotografía. Tengo una amiga que ella estudió fotografía como carrera y tenía su hobby. Ella siempre estaba mucho como en deportes y luego se metió muchísimo al gimnasio, pero muchísimo. O sea, ya la verdad de repente la veía y yo, Dios, o sea, unos músculos, o sea, metió más como a fisicoconstructivismo, o no sé cómo se llama. No, sí. Sí, dice no me así. acuerdo. No se dice así. Ahorita te digo. Ninguna de esas dos palabras existe. Fisiculturismo, No, fisicoculturista. fisicoculturista. Sí, ¿no? Ahorita, No existe ahorita le tampoco. preguntamos a Google. Fisicoculturista. Sí, fisicoculturista, ¿no? Ujú. Entonces se metía, lo hacía como hobby, o sea, lo empezó a hacer así. Iba al gimnasio, de repente le gustó mucho, se metió demasiado en eso y de repente, o sea, al principio mucha gente se mete y es para hacer ejercicio y estar delgado, estar en una situación. Ella sí siguió muchísimo Sí. y estaba fuertísima. Estudia fotografía y que encontró un nicho en la gente que hacía fisicoculturismo, porque justo, si te fijas, mucha de esa gente, pues normalmente lo que están haciendo es tratando de apreciar cómo va cambiando su cuerpo con el tiempo. Claro. Entonces, obviamente, que si Sí. le dices, te saco fotos profesionales y luego Del proceso. de tu proceso, o ya cuando te sientes que estás en tu máximo y sacan unas fotos increíbles, pues obviamente Wow. encontró un nicho que nadie más estaba metiendo, pero además un nicho Sí. que ella conocía, porque su hobby Porque sabía era ella de qué parte se trataba, ¿no? Ella Ajá. sabe El trabajo cómo que la cuesta, postura, sí. el trabajo de Cómo se te ciertos va a ver el músculos, músculo mejor. Exacto. Wow. y se metió en ese nicho. Han de estar padres esas fotos. Ahorita te las enseño, pero sí, era una cuestión que se junta con el hobby, Sí. ¿no? Probablemente su hobby era en un momento dado el tema de la fotografía, porque lo hacía antes de irse a estudiar fotografía y lo hacía pues por su cuenta, Sí. sin a lo mejor igual como tú, o sea, vas empezando, lo vas conociendo de lo que Dios te da a entender cuando tienes una cámara en las manos Sí. y luego empiezas a mejorar tu técnica y después ella decidió ir a estudiar eso en particular.
Sí. Y luego ya se encuentra con una carrera, que tiene una carrera, y con otro hobby, junta a los dos, Ya sé. y se empezó a dedicar a eso, con su Wow. propio estudio, de hacer eso Y de aparte forma creo que directa. ahorita tiene mucho potencial, o sea, porque estar fit está de moda. Sí, bueno, y aquí, obviamente todo el pero eso lo mundo- hace ella es en Estados Unidos. Aquí yo no he visto que alguien lo haga. ¿no? No. Entonces, eso es interesante, pero creo que el hecho de que ella esté dentro de eso, pues conoce perfectamente. O sea, Sí. sabe, por ejemplo, cuál o cómo sería una fotografía que a una persona que se dedica a eso Sí, le favorezca. le favorece y se va a sentir orgullosa de estar... Ah, es que este músculo que aparece aquí solo aparece cuando ya, ¿no? Sí. Etcétera. Pero es justo como parte de ese tipo de cosas que te puedes encontrar ahí. El siguiente punto sería encontrar tu público objetivo. Tendrías que encontrar precisamente a quién se lo puedes vender, qué es lo que le puedes vender en cuestión de los hobbies que tú estás haciendo. Creo que el tema de monetizarlo, creo que es una de las cuestiones que muchas veces la gente tiene problemas en saber cómo va a cobrar el trabajo que está haciendo, Sí, es muy difícil. ¿no? Normalmente esa situación te encuentras y sobre todo cuando es algo nuevo que no hay más en el mercado, creo que es donde se vuelve más complicado, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo cobro? Ahí creo que la forma más fácil de tratar de entender cómo cobras las cosas tendría que ser, primero, que definas todas las tareas que vas a hacer o que estás haciendo para hacer ese servicio. Digo, antes no lo pensabas porque ibas y tomabas fotografías donde sea. Pero si te invitan a tomar fotografía, por ejemplo, en un bautizo, pues tienes que ir al bautizo, tienes que estar un cierto número de horas. Para empezar, la cantidad de fotos que piensas entregar, la cantidad de fotos que piensas retocar, o sea, el tiempo que te va a llevar y definir cada una de las tareas que vas a hacer. Sí, y fíjate que es muy difícil porque hay cosas que el resultado no es tan, ¿cómo decirlo? Tan impactante. Uh-huh. O sea, pues sí, a lo mejor sí las editas quedan mejor, pero no es una gran diferencia. Pero el tiempo que te tardas, y entonces ya es muy difícil evaluarlo. Porque dices, oye, me está tomando muchísimo tiempo, pero no va a mejorar tanto el resultado. Y no sabes qué cobrar. Que de hecho ahí tendrías precisamente, es la importancia de que te des a la tarea de poner todos los detalles de lo que estás haciendo. O sea, de ver, o sea, si me estoy tardando, o sea, hasta lo más ridículo, pero si me estoy tardando media hora en subir las fotos a internet, debes de poner ese tiempo. Por ejemplo, se me ocurren las recetas, que hay procesos para cocinar que son más tardados o más complejos y que en el sabor a lo mejor sabe casi igual, pero la consistencia se ve diferente. Entonces a lo mejor alguien no está dispuesto a pagar porque va a saber igual, ¿no? Pues está más cremoso, pero a mí me da igual porque no sabe diferente. Probablemente. Y alguien que se dedica a eso lo valora muchísimo y lo quiere cobrar el triple. Claro. Porque me tardé 4 horas cociendo, o sea. Eso puede pasar. Sí, es muy difícil. Pero el hecho de que te des cuenta de los tiempos, o sea, por ejemplo, igual, no sé, si yo voy a hacer algo... Pero es que ¿qué tanto puedes cobrar tu tiempo? Si lo que vas a hacer no es mucho mejor que los demás. ¿Me explico? Si tu resultado no va a ser significantemente mejor, ¿por qué si te tardó más tiempo lo vas a cobrar más? Sí, tu pregunta es muy interesante. Porque también a veces lo que pasa, y fíjate, esto es muy común. Es muy común que la gente mal cobre su trabajo. Sí, pero también que lo cobren de más porque a ellos se les hizo más complicado. Y a ellos la complicaron puede ser. Y es como, oye, pues es que esto era más fácil. Claro, pero ¿sabes qué? Siento que el mayor problema es cuando se cobra bajo. Porque eso hace que normalmente se le dé menos, se denigre el trabajo de algo en particular porque no se está teniendo el cuidado de cómo cobrarlo. Y entonces, tienes razón, o sea, lo que estaría pasando al final, hay mucha gente que es muy chapa en lo que hace, pero sí creo que lo más importante es que tú te des cuenta de todas las actividades que tienes que hacer para entregar tu trabajo y lo que vas a hacer y las cosas que vas a necesitar, porque puede ser que una es tu tiempo, dependiendo de la actividad que sea. Normalmente en los hobbies muchas veces lo que pones es tiempo, pero luego también va a venir el tema del material y las cosas que utilices, ¿no? Pero también hay veces que... Eso es lo más fácil de cobrar, porque si te costó tanto y le pones un margen, está bien. 10 pesos. Pero lo más difícil, tu tiempo. Sí. ¿Y cuánto? Y yo lo veo en mi negocio. A mí me cuesta muchísimo trabajo editar en Photoshop, pero pues eso no significa que yo esté haciendo una gran edición.
Y no Ok. porque yo me tarde 3 horas editando una foto que apenas quedó, pues les puedo cobrar el tiempo que me tardé. Ok, pero Pues sí, más bien yo debería de de pagar, reconocer, no, de pagar por lo que me tardo. de reconocer, y eso era lo que iba. Aprender a reconocer que también a lo mejor si estás haciendo algo más chafa, vas a cobrar menos, pero eso no significa que cobrar menos no sea negocio. Muchas veces cobras menos y tienes más clientes y terminas ganando más, y hasta te terminas desgastando menos Bueno, porque no te hay esforzaste tanto. Hay una parte también de subjetividad porque a lo mejor Yo dices, utilizo eso. te puedes tardar más tiempo y sientes que no eres el mejor editando o el mejor haciéndole, arreglando, retocando fotografías, pero a lo mejor a la gente le gusta lo que haces. Ujú. Entonces también a veces puede pasar. O sea, Sí. ¿no? Sí, por ejemplo, tengo un amigo que es buenísimo pintando, pero toda su familia son artistas, todos. Ok. Y él siente que es muy chafa. Y no es chafa. O sea, él hace unas cosas Pues si impresionantes. llega la gente y te paga, Pero él es de que no, pues le vendiste cuadro en 2,000 pesos. Y es una cosa increíble. Y yo, ¿cómo? Eso no es negocio. O sea, no. pues cómprale los cuadros y los vendes tú. Y él no cree. O sea, él no le ve Ok. potencial al ni siquiera quiere hacer un negocio de eso. Ok. Me lo mandaron a hacer. Pero lo importante es, o sea, eso, definir tu tiempo y lo que, o sea, está bien que te guste hacerlo. ¿Sabes qué? Compararte. Comparar Pues- tu trabajo con el de los demás, comparar la calidad y comparar el precio. Ok. Entonces reconocer de, oye, él está cobrando 10 pesos, Ver pero qué es lo que está lleva pasando en el mercado. 10 años de experiencia, Ok. pues yo no puedo cobrar 10 pesos, porque lo Ok. acabo de aprender a hacer. Eso me parece correcto, el poder, Justo. el poder tener una base, o sea, investigar más o menos qué es lo que está pasando Ujú. en el mercado y tener una base para tratar de ver cómo colocas el costo de tu... Es que yo creo que esa es la clave. Porque aunque seas muy, muy, muy bueno, tienes que siempre ver a tu competencia, ver lo que ellos están entregando y cuánto están cobrando y tener que aceptarlo. Ok. Porque aparte, pues si tú eres nuevo en el mercado, ¿qué confianza le vas a dar a los clientes si no hay referencia de lo que has hecho? Si no hay 10 años de experiencia que te respalden, Ok. ¿o no? Sí, a final de cuentas tienes que tomar o ver qué es lo que te hace diferente. Hay gente que le hará diferente la experiencia que tiene y el tiempo que tiene, pero a lo mejor puede haber gente que su plus tenga que ver con el estilo para hacer las Ok, cosas, ¿no? Sí. También puede ser. O sea, Sí. y puede ser que tú O con la traigas algo calidad, diferente. o con la entrega de tiempo, por ejemplo, de que no, pues esto te lo haría normalmente en un mes, pero yo te lo voy a hacer en 2 semanas. Puede ¿no? ser. Sí. ¿Cómo haces la transición del hobby a negocio? Pues un plan de negocios. ¿Hiciste un plan de negocios cuando empezaste tu negocio? No. Y sufrí muchísimo. Ok. ¿Ya lo Porque- tienes ahora sí? Ya lo tengo. Ok. Pero pues al principio trabajé de más, trabajé muchas horas de más. Las personas son muy gandallas y si tú no pones límites en cuánto puedes entregar y cuánto vas a cobrar, la gente se agandalla. Ok. Oye, pero llevas 7 cambios. Ay, pues sí, pero no me dijiste cuánto costaban tus cambios. Que eso a veces, O sea, lo malo sí, de eso es pero- que lo aprendes con Con experiencia. la experiencia. Yo creo ¿no? que es muy importante que la gente sepa siempre eso, que si no tienes experiencia, te vas a afrontar este tipo de situaciones donde vas a trabajar de más, donde no vas a ganar muy bien al principio, donde te va a costar trabajo, donde a un cliente no le va a gustar y te va a decir qué porquería es esta y tienes que reconocerlo y aprender a saber que no lo estés haciendo bien, pero que estás en el proceso de mejorar. Creo que muchas de las cosas que debes de hacer, sobre todo al principio, es tratar de ser bien claro de qué es lo que vas a entregar y cuál es el alcance de tu trabajo. Sí, esa ¿no? línea de comunicación de yo te puedo ofrecer esto y tú vas a pagar por esto. Al y- principio eres muy abierto porque quieres que la chamba caiga. Sí, ¿No? lo que Entonces tú quieras. te saco 300 Sí. fotos, no hay problema. ¿Quieres que te edite más? No hay problema. ¿No? Ya cuando cuando empiezas a tener más trabajo, se te empieza a juntar la chamba, Sí. Ujú. es cuando te das cuenta que no la vas a sacar. Sí. Y ahí Sí. ahí digamos la parte importante precisamente es que vayas, que creo que además eso te sirve precisamente lo que hablabas hace rato, si tú te das cuenta de qué es lo que está haciendo el resto del mercado, ver cuáles son las condiciones de lo que están ofreciendo, porque Sí. seguramente lo están basando en algo que ya es su experiencia o alguna otra situación. Sí, y aparte a lo mejor un plus, ¿Un plus de qué? pues tú aprender a A dar identificar- algo Sí, por ajá. encima de lo que ellos están Sí. haciendo, ¿no? Sí, eso es muy importante. O sea, sí, a lo mejor eres muy bueno haciendo eso, pero tienes que reconocer que otras 25 personas
estar en el mercado haciendo lo mismo que tú y haciéndolo de mejor calidad a lo mejor y más rápido. Entonces aprender a reconocer que no vas a poder siempre cobrar al principio como te gustaría. Que es normalmente lo que pasa, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio normalmente, sobre todo cuando quieres tener como portafolio y algo que presentar, pues muchas veces al principio no cobras necesariamente lo justo. Sí, lo justo. Pero bueno, o sea, la ventaja sobre todo en ese tipo de cosas es que te estás dedicando a algo que te gusta. Que lo y disfrutas. lo hace un poco sí. más sencillo en el sentido de vivirlo, que si estuvieras haciendo o tuvieras un trabajo que no te encanta, Sí. ¿no? Entonces Sí, eso lo hace un poco Ese más es el fácil. plus y el valor, ¿no? Que tiene el hobby en tu vida. Claro. Dentro de este plan de negocios que tú hiciste, ¿ya también planeaste tu tema de finanzas? ¿Ya sabes cuánto te cuesta el llevar a cabo cada trabajo? Sí, ¿Ya lo tienes bien claro? sí. Yo ya. Lo mido en pues la cantidad de horas que voy a estar en el quirófano, la cantidad de fotos que voy a editar, cuánto me voy a tardar. Luego, por ejemplo, mido la gasolina, si está muy lejos. Si son partos naturales, son 8 horas de trabajo. Que voy a estar yo ahí. ¿Ya estás visualizando cosas que no son tan claras? Porque a lo mejor antes decías, No. me voy a ir 3 horas al quirófano. Sí, eran 6. ¿No? Y cobraba lo mismo. Por ejemplo, gente Sí. que da clases de algo, ¿no? Entonces tú das Sí. clases de algo y está bien, vas y das una clase de 1 hora. Sí. Pero no quiere decir que hiciste 1 hora de trabajo. Para hacer esa clase probablemente tomaste más tiempo para prepararla, para llevar tus cosas. Exacto. Y entonces tienes que considerar muy bien todo lo que implica el llevar a cabo esa actividad, que Sí. muchas veces lo dejas de fuera. O sea, oye, es que necesito que me des 2 horas de clase. Va, te doy 2 horas de clase, pero no son las 2 horas, o sea, son 2 horas que estás presencial Y lo que preparas, ¿no? dándolo. Y Lo que inviertes que no lo que siempre invertiste es para económico. hacerlo. No, O pero, sea, la bueno, inversión no siempre es económica. el tiempo siempre el tiempo dicen que es lo más valuable que tiene, Sí. el mayor, más bien es lo único que además nadie te lo puede Devolver. reponer. Sí, Entonces, tu tiempo tendrías que evaluarlo bien, sí. ¿no? O sea, ¿qué es lo que te cuesta evaluarlo? Si no vas a estar ahí, ¿qué vas a estar haciendo? Ujú. O si no vas a estar ahí y hay otra cosa que te pague más por hacer eso. ¿Vale la pena? ¿O cuánto vas a cobrar por eso? Entonces, eso es importante que lo consideres ahí. ¿Qué casos de éxito has visto de gente que haya llevado su hobby a un negocio? Justo estaba viendo el de GoPro, Ok. que es un surfista. Ajá. Se llama Nick Woodman. Y hace deportes extremos, le encanta surfear, es buenísimo y quiere llevarse una cámara. Ok. Pero aparte, pues que sea portátil, chiquita, se puede Y meter que al pueda agua. mojarse. Y que aparte que grabe bien. Porque ahorita se moja y ya no graba con la misma calidad, pues no te sirve de nada. Y entonces él surfea. Él no hace cámaras, pero la diseñó. Sabía lo que Y quería. Sabía lo que quería, lo que necesitaba y pagó como su tipo patente de diseño. Ok. Eso fue lo que obviamente le dio, pues si no hubieran sacado la cámara inspirada en, pero él no la hizo. Y no, o sea, él pagó su patente Que para... GoPro se convirtió, bueno, básicamente creó un ¿cómo se llama? concepto. Un concepto de cámaras que no existía, No que son las existían. cámaras de deportes o de, Sí. de acción, ¿no? Portátiles, Que no minis, existían, que tienen, probablemente tienen menos cosas se que las pueden cámaras mojar. que veías normalmente, Sí, pero con la cuestión de ser mucho más compactas, las puedes utilizar en cualquier situación, son muy resistentes y pues terminó por hacer, digamos, dinero de un hobby. porque aparte la parte del hobby era que lo grababan surfeando. Pero pues él dice es que no es lo mismo. O sea, yo estoy en la ola. Alguien tiene que ver que yo estoy aquí arriba. Claro. Y ustedes, obviamente, en el video, cuántos kilómetros están grabando, no se ve igual. Claro, Entonces, pues de ahí salió GoPro, por ejemplo. Ok. Y Veíamos, por ejemplo, incluso, si hablamos de casos emblemáticos, está el caso de Microsoft con Bill Ajá. Gates, que pues él igual era súper nerdcillo, pues, estaba en su casa haciendo programación, y de las Sí. cosas que hizo, pues de repente vio que lo podía vender. O sí, sea, era básicamente un niño que sabía programar en una época en que las computadoras estaban en un inicio
¿En qué año fue esto, más o menos? Eso debe ser por los 80s, principios de los 80s más o menos. Sí, tiene mucho tiempo. ¿No? Pero, ¿qué era lo que pasaba? La gente que era mayor y que empezaba a meterse en ese rubro, pues todo el mundo decía, ay, pues esto es súper complicado. Ujú. Le agarras un niño en donde empieza a ver lo mismo al mismo tiempo que esas personas, pero empieza a visualizar cosas distintas y de repente les rebasa Sí, por mucho. por mucho, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque lo entendió más rápido y se metió en eso. Y el otro caso, digo, hablando de esos casos emblemáticos, sería el caso de Apple, ¿no? Que No, pero su idea sí empezó como un negocio, ¿no? Desde No, de Apple siempre. fue igual. Apple están los dos Steves, Steve Wozniak y Steve Jobs. Steve Wozniak eran unos chamaquillos pubertos, que creo que eran vecinos. Y Steve Jobs llega a la casa de Steve Wozniak y Steve Wozniak le encantaba la electrónica por hobby. Entonces, él creaba cosas y armaba cosas que compraba, todo lo que hacía lo compraba en Radio Shack. Compraba cosas y, por ejemplo, sí es cierto, su hobby y era... las armaba. Su hobby, por ejemplo, dentro de las cosas que armó como hobby, armó un aparato que le permitía hackear los teléfonos de aquel entonces, que eran los teléfonos de tonos. Entonces, los teléfonos de tonos que existían en ese momento, Ajá. cuando tú... Literal así. Sí, los que estaban en las casetas. Ok. Esos teléfonos que estaban en las casetas sonaban con un tono, cuando apretabas el número sonaba tu, 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 tu. Entonces, ese tono te marcaba los números. Pues él se dio cuenta que, por ejemplo, cuando llegaba la gente a las casetas, la gente que trabajaba para las telefónicas, tenían unas claves con las cuales ellos podían liberar el teléfono y llamar, por ejemplo, a la central. Okay. Es decir, les dejaba hacer llamadas gratis. Y él se dio cuenta de eso. Cuando se da cuenta de eso, hizo un aparato que guardaba los códigos que ponían esas personas y te vendía el aparatito. Hizo unos cuantos que hacía, él armaba ahí en su casa. Y con ese lo tenías y ya se cuenta que les daba el código y podías hacer llamadas gratis. Hackeaba el teléfono. Porque tenía el tono que en realidad era como un... ¿Cuántos años tenía? Pues según yo era como 17 años o menos. O sea, mera diversión. Sí. Y entonces de repente empezó a armar una computadora. Y cuando llega Steve Jobs, que era su amigo, y ve la computadora armada que hizo su amigo Steve Él Wozniak, le vio como más potencial de negocio. La diferencia el otro era feliz haciendo eso para Ya él. me acordé de la película, que es uno gordito. Ya me acordé. Y entonces cuando lo ve, Sí, ya me acordé. él veía en algo que era para él y solamente lo veía como algo que lo hacía por el reto para él. Sí. Y Steve Jobs agarra y dice, o sea, Yo es creo que que esto sí, tiene mucho futuro. esto se lo vamos a vender a la gente, que esa es la diferencia. Uno era una persona que tenía su hobby muy particular y lo hacía solamente por el placer de poder hacerlo por él y no le interesaba que le pagaran por eso. O sea, eso no era su interés, era poder hackear el teléfono, hacerlo, poder ¿no? tener una computadora mejor que la que tenían en una empresa, porque él podía hacerlo, y el otro llega y dice, oye, es que esto lo podemos vender y lo demás es historia, ¿no? Creo que esa es la clave de los emprendedores. No las ideas tan buenas que tengas, sino la visión de negocio y que sepas vender algo. Claro. Que aquí se juntaron las dos, ¿no? Se juntó por un lado el genio de la tecnología. El genio de la electrónica y el otro el genio. Y aparte Steve Jobs tenía un concepto para comercial. Vender, sí, impresionante. Y de ahí surge precisamente este tema, que creo que hay muchos casos que de repente han sido así, el caso de McDonald's en su momento, de que encontraron otra persona que supo hacerlo, o el caso, incluso el caso de Coca. O sea, Coca-Cola lo inventó un individuo y creo que le vendió la patente en $50 al que se hizo millonario, que según Just Pemberton. No. Pero, o sea, así se fue, ¿no? Pero justo en este caso sí estamos hablando de hobbies muy específicos que tenía alguien que era muy bueno, o sea, se había convertido en alguien que podía hacer cosas mejores que gente que estaba graduada y que estaba trabajando en las mejores empresas de ese momento, y lo hacía él porque sí, porque podía y porque él tenía esa posibilidad de hacerlo. Y lo lograba, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Steve Wozniak. Steve Wozniak no hubiera querido vender. Pues no sé, pero pues Steve Jobs era muy sí bueno pasa de muchas convenciéndolo, ¿no? De que era negocio, pero yo siento que pasa muchas veces que hay un negocio y la gente no lo quiere. ¿Sabes qué creo que creen? Que ganar dinero de eso pierde su valor.
Sí, bueno, en el caso del de McDonald's, incluso en ¿La película? película de Hambre de Poder, como que se veía un poco eso, ¿no? Como que ellos decían, o sea, ya lo hicimos y está bien, Sí, pero como que tenían un poco de miedo de crecer de más. Era como, tenemos esto y estamos bien. sí, no Y tiene ya. que ser una franquicia gigante. Exacto. Sí. Pues vamos a tener nuestro negocio, nos da para vivir. Es que, vaya, yo creo que ahí choca mucho la idea con la personalidad. Porque puedes tener ideas muy chingonas que tengan mucho futuro, pero si tu personalidad no da para que quieras ser ambicioso, para que te veas ganando mucho dinero de eso, para que, pues nada más lo disfruto y ya, Claro, no tengo que a por lo qué mejor- hacerme millonario de esto. Y hay gente que está desesperada de que dice, no, es que esto es la clave del futuro, y a los Claro. otros Ahora, no lo ven así. que creo que para el caso, pues puede haber las dos situaciones, ¿no? Gente que ve un hobby, lo puede llevar a cabo y vivir de ese hobby de forma modesta, Sí. ¿no? A lo mejor tiene un restaurancito y no piensa tener más que ese, quiere que ese es el que tenga que atender. Pero muchos restaurantes, por ejemplo, buenísimos, famosos, salieron así. Y Claro. siguen siendo unas... Claro, que para el caso aquí en lo que estamos hablando de hobbies, pues para los dos funcionaría, ¿no? Sí. O sea, tú puedes llegar a ese negocio chiquito o, Ajá. o inmenso a partir de un hobby, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que sea. De hecho, también el dueño de Virgin, ¿cómo se llama el dueño de Virgin Records? Que justo también, pues a él le encantaba la sí, lo la ubico. música. Sí. Y pues a final de cuentas el primer negocio que hizo tenía que ver con una disquera, ¿no? Sí. Que fue con el que empezó y después empezó a meterse en un montón de cosas como tener empresas con aviones, empresas de hoteles, Y etcétera, nada que etcétera. ver, ¿no? No, pero fue un hobby que tenía en su momento y también lo transformó. Sí. Precisamente buscando Richard Branson, ese es el dueño de Virgin. Pero justo también fue empezar de un hobby y convertirlo en un negocio ya como tal, ¿no? Vamos entonces ya un poco a cerrar este tema. Desde tu perspectiva y y lo que hemos platicado ahorita, ¿cuáles serían los consejos para alguien que considera o cree que tiene un hobby que pueda convertir en negocio? Pues creo que número 1, que se avienten. Porque tienes que tener muchas ganas y mucha energía para invertirle todo lo que va a requerir, desde tiempo, dinero, esfuerzo, para que tu hobby ya no nada más algo que te salió y te gustó a ti. Ok, Que lo veas. O sea, y que aparte estés dispuesto a venderlo. claro. Y que seas objetivo. Que no lo idealices a cuál es el valor que tú le has dado. O sea, saber que va a ser algo que vas a meter al mercado y ya no es el valor que tiene para ti, sino es el valor que tiene en el mercado. Entonces, número 1, que te avientes a hacerlo y que sepas que a lo mejor y no te lo van a comprar como tú quieres, y eso no significa que no vaya a tener éxito. Y también a lo mejor que le veas potencial de crecer y de compartirlo. Porque a lo Ok. mejor hay hobbies muy íntimos. Que dices, Ok. ay, no me veo vendiendo esto y que la gente hable de esto y que, no sé. Como el arte, por ejemplo, que es difícil de vender. Sí, a veces para los muchos artistas que justo esa parte como que no les encanta porque lo hacen Sí. muy personal. Y si te fijas, muchos de los hobbies son artísticos. Muchos, sí. Entonces ahí está. O sea, separarte emocionalmente de que lo que estás haciendo, pues te está quedando muy bien, pero lo vas a meter a un negocio y va a estar en el mercado y hay gente que no le va a gustar y lo va a criticar. Y separarte emocionalmente de que, pues de ser algo que haces por gusto, va a ser un negocio que haces para ganar dinero. De hecho, la mayoría de los casos de gente exitosa, por ejemplo, ahorita que hablas de artistas y sobre todo los grandes artistas, por ejemplo, los grandes músicos, Sí. pues la mayoría de ellos ninguno empezó siendo o queriendo ser músico por ser famoso. No, Lo hicieron por el amor al arte o Sí. por otra situación, ¿no? O sea, hasta Sí. Joaquín Sabina decía que lo hacía o aprendió a tocar guitarra pues para estar ligando. Sí, las razones, exacto, las razones por las Y cuales eso fue lo que hacen. le fue llevando por eso, no por ser millonario, Sí. no por ser rico, no por ser famoso, Sí, sino sí, por otra sí. situación. Y creo que eso muchas veces es lo que hace que además sea mucho más honesto Enriquecedor, y ¿no? honesto, ¿no? O sea, Sí. porque a final de cuentas eso le ayuda. Ya si la gente lo aprecia, creo que es donde tienes El plus. el doble de Sí. ganar, ¿no? Porque si Sí, a sí, final sí. de cuentas logró su objetivo de ligarse a una chava que le gustaba Y con se hizo su primer famoso. canción y luego encima, Sí. ¿no?
Aparte es mucha suerte, ¿no? Son muchas... Sí, también hay una parte de suerte, es cierto, pero creo que a final de cuentas el hecho de que ya te guste de entrada lo que estás haciendo, pues ya es una ganancia, ¿no? Sí. Te cuesta menos trabajo que hacer algo que no estarías dispuesto a hacer, Uh-huh. ¿no? Y aunque te pagaran. Ni aunque te pagaran, exacto. Y aquí algo que estás dispuesto a hacer sin que te paguen, Te van a pagar muy te bien. van a pagar. Sí. Entonces, Pues mis consejos serían que se avienten, que estén dispuestos a recibir críticas negativas, a recibir una mala paga y que tienes que ser pues honesto contigo. Y también a... Ay, se me fue la palabra. Se me fue por completo. ¿cuál era la palabra? ¿Cómo por dónde va? No, se fue. Ya no me acuerdo. Segundo, tercero. ¿Ya? Bueno. Yo lo que creo que es importante, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado el día de hoy, o sea, una de las cosas que sí estaría tratando de dejar en general en las personas es que, primero que nada, vean la importancia de un hobby, el valor que puede tener. ¿Qué tan lejos puede llegar? En muchos sentidos, del poderlo explotar como negocio, de lo que te brinda en términos personales, en términos de incluso estar mejor en salud, mentalmente, etcétera, etcétera. Primero hay valorarlo como eso. Yo creo que definitivamente, independientemente de que lo quieras, más bien, no pienses en que sea algo que vas a monetizar, piensa en que es algo que te va a traer otro beneficio, sí. Piensa en tener un hobby. A la edad que tengas, puedes empezar un hobby, lo puedes empezar a los 80 o lo puedes empezar a los 6. Y ser constante. ¿No? El tener esa constancia, en tener, nunca va a ser algo que te va a realmente dañar o te va a perjudicar. No. Al contrario, normalmente va a ser algo que te va a ayudar a mejorar en ciertos aspectos. Sí. Entonces creo que definitivamente el primer punto es que dentro de tu salud o buscando tu salud mental incluso física, busques tener un hobby primero como tal. Y si ya tienes algunos hobbies y ves la posibilidad de convertirlos o al final, bueno, a veces pueden ser un paracaídas tus hobbies. Es decir, tenías un negocio, a lo mejor estabas trabajando en una empresa y de repente hacen recorte personal. Sí, es una oportunidad ahí. Y te quedas sin trabajo, pues a lo mejor si sabes tocar guitarra y cantar, pues a lo mejor puedes vivir, aunque sea un ratito, de estar haciendo eso, ¿no? De dar clases o de cantar en un camión o cantar en un restaurante o cantar en fiestas o lo que sea. A final de cuentas son cosas que te pueden ayudar en un momento dado a ser una fuente adicional de ingreso. Y entonces nada más visualizarlo como algo que siempre te va a aportar para bien en cuestión de tu desarrollo profesional y personal. Y bueno, con esto básicamente terminamos este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.